Seguimos viendo en qué estamos aquí en el Canal 5 todos los días de lunes a viernes y estamos con el profesor Ricardo Muñoz. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, buen día. Buenos días. Tenemos aquí una pizarra que nos va a apoyar porque hay gente que me decía, ¿sabe? Que me gusta a veces cuando escriben porque no la alcanzo a ver. Ya le ponemos pizarra, le ponemos escritura. ¿Cuál es el problema? Excelente, porque lo que estamos analizando ahora, los homófonos, tiene que ver con la parte de la fonética y también con la escritura, con la ortografía. Perfecto. Así que, muy buen aporte. Ya, vamos entonces, ¿con qué partimos? Ya. Partamos con voto. Voto. Con... ¿Cuál de las dos? Ya. Ya. Voto. 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 Ya, el voto conocido, Ya. ¿no es cierto?, se refiere a la expresión pública de votar. una preferencia ante una opción que se hace en las elecciones. Ya, ese es voto. Ese es voto. ¿Ya? Y también existe el verbo votar. Votar, por Que ese es también con V, ¿no es cierto? Yo voto. Ya había escrito el otro, ya. Sí, voto. pero justamente el otro, voto, Ya. con B o B larga, es del verbo votar. De pulsar, ya. botar a la basura. Ya, ¿Mm? ya. Entonces, votar, de ahí da voto. Respecto a eso también tenemos una forma que se habla de voto en la parte del calzado como una bota alta, dice como un voto, Ya, con B larga. Ese es esa. Ese se escribe así, Ya, una bota alta. Ya la bota. Sí, pero ese también se le denomina voto, una bota alta. Y voto significa también rudo o torpe de ingenio. Ese, con Voto, ese, con B. Ya. Ya, respecto Tampoco es ese. a los anexos, tenemos bastante, tendríamos que dedicarnos exclusivamente a analizar esto, así que vamos a seleccionar. Voy a darle algunas opciones para que vamos viendo. a ver. Respecto a voto, el voto con V, con B corta, Esta, ya. en derecho tenemos dos. Elijamos una. El voto decisivo y el voto solemne. ¿Cuál A ver. informamos? El voto solemne. El voto solemne. El voto solemne es el que se hace públicamente con las formalidades de derecho, como sucede en la profesión religiosa. Ya. Ese es un voto Ese, solemne. Voto solemne y ese con V. V. Con V. Bueno, y el otro voto también me interesa. El voto me dijo que era decisivo. El voto decisivo es el voto en que los ministros de algunos tribunales tenían para resolver por sí y sin consultar al superior. Ah, así nomás. Antigua la cuestión. Ese, voto decisivo. Interesante, ¿eh? Sí. Son conceptos de derecho. En gramática también tenemos varias opciones respecto al voto con B corta. Tenemos voto de reata, voto va. No, eso no lo había escuchado nunca. ¿Ah? No lo había escuchado. Ninguno de los dos. Ya, veamos. El voto de reata, el que se da sin conocimiento ni reflexión, solo para conseguir el dictamen de otro. Ya. No se usa nunca. Sin conocimiento. Y el voto va corresponde que dice voto a tal. Ya, pero se usa poco. No son muy utilizados. El agua va usábamos más, pero Sí. el voto va. Voto va. Y en política tenemos varias acepciones. En política tenemos el voto activo, el voto acumulado, el voto de calidad, el voto de censura, el voto de confianza, el voto plural, El voto de confianza. el voto restringido, el voto secreto, el voto útil. Mire, que hay una cantidad de votos. ¿Tonto útil me dijo? No. Voto útil. Voto Me útil. equivocaba, escuché útil. ¿Cuál veríamos? ¿El de confianza? Voto de confianza, a ver. El voto de confianza es la aprobación que las cámaras dan a la actuación de un gobierno en determinado asunto o autorización para que actúe libremente en tal caso. Ya. Ese es un voto de confianza. Los otros eran votos acumulados de calidad, de censura, plural Y varios más. y varios más. Pero cambiemos a otra palabra. Ya tenemos claro el voto y el votar, todo eso lo tenemos. Ya, y para terminar, también tenemos varias acepciones en religión de voto. El voto cuadragesimal, el voto de Santiago y el voto simple. ¿Cuál podría ser? Es que son poco usados eso, o nosotros no estamos tan religiosos, el voto simple. El voto simple es la promesa hecha a Dios sin solemnidad exterior de derecho. Y el otro, el sexagesimal. El cuadragesimal. Cuadragesimal. Es el voto que se hace en algunas órdenes religiosas de observar todo el año la misma abstinencia que en la cuaresma. Ya. No es el año entero. Claro, la cuaresma son 40, 40 y pero yo me 40 encontré días, pero 65.
los otros lo hacen por el año. Ya. Ya, Sigamos. tenemos bastantes acepciones del voto. Sí. ¿Cuál otra? Otra que también tiene muchas acepciones es la palabra cabo. 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 A ver, escribo aquí. A ver, ¿cuál de las dos? ¿Con cuál comenzamos? Con... Cabo con B larga. Ya. Cabo con B larga es cada uno de los extremos de las cosas. Ya, cuando hay cabos sueltos. Claro, justamente, cada uno de los extremos de las cosas. Ya, una soga, una cuerda. ¿Sí? En la punta son los cabos. ¿sí? Son los cabos. Y ahí voy atando cabos. yo. Ya. Y cabo con B corta, Cabo con B corta, ese es como que la... De cavar. del verbo cavar, justamente. Yo cavo, tú cavas, él cava. ¿Mm? Ya. Del verbo cavar, con B corta. Y también es un apócope de la palabra cóncavo. Cóncavo, pero mejor decir Cóncavo convexo, acuérdate. Acuérdate que De tenía- cóncavo y convexo me acuerdo de una canción. De cóncavo y convexo, de ¿sí? Roberto ¿Ah? Carlos. que se asemeja al interior de una circunferencia. Ya, por ahí, claro. Claro, por eso mismo es cabo. Ahora, respecto al cabo con B larga, ¿m? tenemos una cantidad bastante grande de acepciones y las vamos a ver por, Pero algunas, las que más puedan usarse, digamos. por temas, A claro. ver, Por ejemplo, acá tenemos... Cabo de Hornos. Ya. Bueno, ahí tendríamos un cabo, ¿no es cierto?, que correspondería a un lugar específico. Claro, al sur. No, pero hay varios, ya, vamos por... El cabo de Horno. A ver, por ejemplo, aquí Cabo podríamos... de Carabineros, ya. Ahí podríamos tener, por ejemplo, en la Marina. Ya, En la Marina tenemos, elijamos alguno de ellos, Cabo Segundo, ya. Cabo Blanco, Cabo de Agua, Cabo de Cañón, Cabo de Labor, Cabo de Mar, Cabo de Rancho. En la Marina utilizan todos estos términos que son Bueno, muy específicos. Nosotros no tenemos ni mar aquí, así que... Bueno, estuviésemos en Valparaíso, sí, Sí, ahí sí. que sería un análisis muy interesante. Ya. Uno, a ver. El Cabo de Rancho. Ya. En la marinería, y su jefe y los oficiales subalternos que lo administran. El Cabo de Rancho, el que administra el rancho. Es el cabo, po, el cabo que sí, administra el rancho. Un cabo que administra el rancho. Ya, está claro. Otro. En la milicia. En la milicia tenemos cabo de escuadra, cabo de fila, cabo mayor, cabo primero, cabo segundo. Ese es un grado, digamos. Claro, esos son grados. El cabo de escuadra es el que manda una escuadra de soldados. ¿Sí? El cabo mayor es el militar de la clase de tropa, inmediatamente superior al cabo primero. Ya, Y esos son distintos Distintos grados grados, ¿ya? que se utilizan en la milicia. ya, pero es cabo. Ese cabo es con... Sí. Todos esos cabos son con B, Claro. cabo. Ya, y el otro cabo... Y el otro cabo, De caballo, ¿ya? ahí tenemos en anatomía la vena cava. Sí, la pena cava. La vena cava es cada una de las dos venas mayores del cuerpo que recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo y otra inferior o ascendente que recoge la sangre de los organismos situados bajo el diafragma. Ahí tenemos, Diafragma, esto que deberíamos usarlo para respirar, pero no siempre lo usamos. esa es la vena cava. ¿Qué más tenemos? Tenemos el término severo. Severo, lo escribo. ¿Cómo lo escribir? Ahí lo vemos. ¿Con S o con C? Ay, con ese y me corto lo escribí. Con S corta. Ese Sí, severo ¿qué es severo? es Así severo, duro. ese riguroso, áspero, duro en el trato. Ya, Exacto y rígido en la observancia de la ley. sí, severo. Y, Juez severo. y tiene mucha relación con los nombres. El juez de Casablanca dice un juez severo, dice. De hecho, por ejemplo, las personas que corresponden a esto y de este adjetivo sacan un nombre tienen características muy similares. Un severino es una persona muy estricta. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con las mujeres llamadas normas. Esto establecido. Dictan la norma. Norma mía. Esa era una canción de no sé qué. Sí, hay muchas. El día que te conocí, no puedo decir que ya. Y el otro severo ¿Ya? es con C y con B larga. Severo, ¿y eso de dónde Es con salió? C y con B larga. Uy, me da vergüenza escribir eso. Severo. ¿No? ¿Está correcto? Sí, pero nunca lo había escuchado. A ver. Es una especie de cesta de palma u otra materia con dos asas. O sea, un canasto así con Un dos canasto es un severo. asas. Ya, yo Bueno, es un término que yo no utilizamos. Lo saco de mi conocimiento. No lo Es que quiere- voy a decir canasto, No lo quiere integrar. Bueno, claro.
un cesto. Ya. Pero existe, está bien, solo que no la usamos normalmente. Hay otra Ya. parecida A ver. en cuanto al sonido, y tiene un significado totalmente diferente, que es envero y envero. Las Envero y dos envero. desconocidas. No conozco ninguna, profesor. Bueno, aprovechemos de conocerlas. ¿Sí, pero sirve para algo o sirve para meterme cosas en Sí, la cabeza? sí sirve. Envero. Envero, MB larga, Ah, yo puse envero. Ponga la otra. ya, las dos. Muy bien. Aquí hay que recordar una combinación que es muy NB, importante. MB. Exactamente, muy bien. Lo aprendí eso cuando se- era niño. Ya. Sí, eso lo enseñan en la educación básica, Sí. pero a veces se nos olvida. Cada vez que sucede eso, ¿no es cierto? NB corta, claro. Es una norma que tiene que quedar. Por lo tanto, cuando en algunas palabras se agrega un prefijo y se le agrega a la palabra, si la palabra comienza con V, ¿no es cierto?, se mantiene el prefijo como corresponde. Pero si el prefijo termina en N, se transforma en M. M, claro. ¿Mm? Por ejemplo, compañero. 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 Ya. Son dos palabras. Sí. Pero como la P y la B son sonidos bilabiales, donde se une el labio superior con el inferior, la N se transforma en M. Entonces se escribe compañero. Claro. No compañero. Hubiera sido compañero. ¿Y así? Me quedó claro. Entonces es una norma ortográfica. Ya, pero ¿qué que... significa envero? Envero es el color que toman las uvas y otras frutas cuando empiezan a madurar. A Pablo Neruda le serviría esa frase porque cuando veo las uvas. Claro. Envero. Está- Ese es, es un color entonces. El color que toman las uvas y otras frutas cuando empiezan a madurar. Ya. ¿Ya? Ya, podría servirme. Podría. Y envero, Ah, este con acento en la E. no, envero no está bien. Ah, ya. Envero Ya. es un árbol propio de África ecuatorial, muy apreciado por su madera, clasificada entre maderas nobles y semiduras. Ya. No la usamos nunca porque nos vamos para África. Ya. ¿Qué más tenemos? La dejamos entonces. La otra que también tenemos la misma combinación, NVMB, ¿Cuál es? envestir. Embestir. O sea, Envestir con N B corta y con M embestir, B y la larga. otra, embestir. ¿Ya? Envestir, Ya. M B larga. Es como, como, no sé, un toro me embistió. ¿Ese? Exactamente, acometer. Acometer. Ir con ímpetu sobre alguien o sobre Ya, algo. me parece. ¡Pum! Ya. Ese, embestir. Ya. Y investir, ¿no es cierto?, es sinónimo de investir, revestir, cubrir. O sea, vestir, Embestir. de vestir, cubrir. Claro, fue investido con la autoridad, con algunas cosas. Correcto, Ya. ese es el término perfecto. Embestir. Embestir. Investir, de vestido. Claro. Y lo otro es de Y lo otro golpe, de golpe, de choque. Claro, no, prefiero que al ser investido a que ser embestido. Exactamente. Ya. Encobar. Ya. Hasta ahí llegamos. Encobar. Encobar. Encobar Y la otra en. con, claro, uno con B larga y el otro con B corta. Ya. Ah, pero la. Ya. Encobar con, y la otra es Encobar. Ahí. ¿sí? Ya. Encobar también, es que parece esa. Y no, encobar nomás. Ah, encobar. Sí. Y encobar. Ya. Encobar. Ya. Bueno, encobar con B larga Ya. es dicho de un ave o de un animal ovíparo. Echarse sobre los huevos para empollarlo. Ah, encobar. Encobar, echarse sobre los huevos para empollarlo. Ya. Y encobar, con B corta, ¿Está? meter o encerrar en una cueva o hueco. Guardar, encerrar, contener, obligar a alguien a ocultarse. Ah, o sea, no es encuevar, es encobar. Encobar. Ah, ya. Pero la O se diptonga en UE. Ah, ya, o en sea, con alguien está- muchos términos. Está ahí encuevado. Claro, está encobado. Ya. Ese es el término. Me parece. Y resulta que encobar, la E tiene el mismo significado también con de encobar con B larga. En este caso es incubar, que es otra acepción de encobar con B larga.
¿Mm? Dicho de una enfermedad en medicina, es desarrollarse desde que se contrae hasta que aparecen los primeros síntomas. Claro, hay un periodo de incubación. Hay un periodo de incubación. Ya. Y en sociología, dicho de una tendencia de un movimiento cultural, político, religioso, iniciar su desarrollo antes de su plena manifestación. Claro, ahí. Está comentando. Sí. Que generalmente los denominamos los precursores. Perfecto. Se le agradece, profesor Ricardo Muñoz, todos estos Bien conceptos interesante. que hemos Yo aprendido. también agradezco el Voto, aporte. Cabo, severo, envero, embestir, incoar y los otros. También agradezco la oportunidad de la ayuda de la pizarra porque visualmente Ayuda más. ayuda bastante. Claro. Ahí está la pizarra. Y es bueno, pues si la gente está llamando para pedir aportes, quiere decir que está viendo el programa. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos el próximo viernes.